Hermanos y amigos, reciban un cordial saludo. Una vez más nos encontramos dispuestos y disponibles para compartir con cada uno de ustedes los maravillosos temas que durante todo este trimestre hemos venido desarrollando. En esta oportunidad, el título de la lección es El conflicto inminente. Siéntanse bienvenidos a esta nueva transmisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Por aquí, por tu canal, el canal de la gente que piensa, reflexiona y decide. Emergencias Bíblicas. Del Maestro para los Maestros. Si se han dado cuenta, me encuentro bajo el dosel que forma el follaje de estas plantas de bambú. Estas plantas de bambú son uno de los tantos lugares hermosos que tiene nuestra Universidad Adventista aquí en Colombia. Cuando ustedes vengan a Colombia y vengan a Medellín, una de las ciudades turísticas de nuestro país, usted no puede dejar de visitar la Universidad Adventista. Usted aquí es bienvenido para que respire uno de los aires más puros que tiene esta ciudad, que es bastante contaminada, por cierto. Dejando a un lado esta publicidad que le hago gratis a mi amada Universidad Adventista, quiero decirles que el versículo de memoria para esta semana se encontraba en el Evangelio de Juan, el capítulo 17 y el versículo 17, y dice de la siguiente manera: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Esta expresión de nuestro Señor realmente llega como una brisa fresca, como la que yo estoy experimentando en esta hora, en un tiempo donde la verdad parece que ha sido eclipsada por una montaña de mentiras. Pero lo que a mí personalmente me preocupa no es la mentira pura, es la verdad con una pequeña dosis de mentira. Creo que aquellos que fueron estudiantes en química recordarán que a nosotros, los profesores de química, nos hablaban de las famosas alícuotas. Y esta expresión yo la he usado en varias ocasiones. En un sentido sencillo, una alícuota en contexto químico también puede ser un vaso de leche, supuestamente puro, pero a ese vaso de leche le agregamos 1 gramo de alginato de calcio. Estoy inventando. El alginato de calcio se utiliza para los asuntos de prótesis dental y esa cuestión, para hacer las impresiones. Ese vaso de leche es puro, ya no es puro, pero tú puedes percibir ese gramito de alginato de calcio en esa masa líquida de leche. No, algo similar ocurre y con mayor preocupación en el mundo espiritual. Tú escucharás de conspiraciones, teorías conspirativas, el chip que ya está insertándose, una cantidad de cosas. Pero la verdad absoluta, la encontramos en el texto bíblico. Yo te invito para que en esta semana tú entiendas que el gran tema central del conflicto entre el bien y el mal versa alrededor de la adoración. No te pierdas entonces este tema. Si es la primera vez que tú accedes a este canal, suscríbete. Te doy la bienvenida con los brazos abiertos. Eres una persona importante. Si ya te has suscrito, te doy mi bendición. Gracias por el apoyo que nos están ofreciendo a este canal. Yo quiero ser para ustedes una guía, pero una guía confiable. Una guía que puedan ustedes decir: lo que este pastor está diciendo no está mezclado ni con un fanatismo extremo, ni con un puritanismo. Personalmente me describo como un pastor muy ortodoxo, pero bastante equilibrado en los conceptos. No me gusta emitir así conceptos de los que no tenga claridad. Bienvenidos entonces a este estudio maravilloso, y para iniciarlo vamos a orar. Amante Padre, gracias por darnos la oportunidad de hablar de tu palabra. Gracias porque nos permites compartirla con nuestros hermanos. Unge nuestros labios para que podamos ser instrumentos a través del cual tu verdad fluya para nuestros hermanos y amigos, y que tu nombre sea exaltado y el hombre sea ocultado en Cristo Jesús. Gracias por escucharnos en Jesús. Amén. Hoy es domingo 9 de junio y el título de la lección es El conflicto final del Apocalipsis. Cuando nosotros llegamos al libro de Apocalipsis, podemos decir con absoluta seguridad: en este libro final de la Biblia confluyen todos los otros libros de las Sagradas Escrituras. Tiene 22 capítulos,
y tiene 404 versículos. Y aunque en el libro de Apocalipsis no se cita de manera directa y textual ningún pasaje del Antiguo Testamento, quien lo creyera, hay un poco más de 500 referencias directas o indirectas de textos o pasajes del Antiguo Testamento. Por supuesto, para tú poder detectar estas referencias, tú tienes que estar familiarizado con el Antiguo Testamento. Así que te invito para que comiences a leer la Biblia. Haz el año bíblico. El conflicto entre Cristo y Satanás se originó en el cielo y terminará aquí en la tierra. Se originó en el cielo en torno a la adoración y terminará aquí en la tierra en términos de adoración también. Textos tales como Ezequiel capítulo 28 versículo 17 e Isaías capítulo 14 versículos 12 al 14 nos indican qué fue lo que ocurrió allá en las mansiones celestiales entre Cristo y Satanás. Como el conflicto se trasladó aquí a la tierra, Cristo se encarna y en Mateo capítulo 4 versículos 8 al 9, texto que ustedes pueden leer en estos momentos, el evangelista nos dice que Satanás llevó a Jesucristo a un monte muy alto. Evidentemente lo llevó cargado y se lo mostró. ¿A qué monte? No tenemos la más mínima idea de cuál pudo haber sido ese monte alto. Y le mostró todos los reinos del mundo. El diálogo que hay en el Evangelio es bastante sucinto, es muy escueto, pero nosotros podemos tener la absoluta seguridad de que hay un trasfondo mayor. Más o menos el diablo pudo haberle dicho a Jesús lo siguiente: mira, ya sabes que yo soy el diablo, ya sabes quién soy yo. Yo sé a qué has venido tú y tú sabes a qué has venido aquí. Mira, haz algo, adórame, adórame. Y se acabó el asunto, te entrego esto, te escrituro el mundo. Y en ese momento la divinidad fulguró y Dios le dice a Satanás: vete de aquí, Satanás, porque a Dios solo se le debe adorar. Esto no lo debes olvidar. Solo a Dios se puede adorar. No se puede adorar a las criaturas. No se puede adorar a las criaturas. Esto es un adefesio interpretativo. Es un absurdo de que la criatura exija adoración. Pero precisamente como Satanás fue derrotado por Cristo, se ideó un sistema. Y este sistema es el que nosotros vamos a seguir estudiando durante esta semana. En estos tiempos finales, hermanos y amigos, el tema de la adoración será crucial. Y el sábado y el domingo tendrán mucho que ver en esta fase final del conflicto entre Cristo y Satanás. ¿Eres tú guardador del domingo? Si me estás escuchando, puedes ponerte la mano en el corazón y decir: yo guardo el domingo porque a mí me enseñaron que Cristo, si eres católico, te enseñaron que Cristo cambió el sábado por el domingo porque le dio la autoridad a la iglesia. Y si eres protestante, dirás: a mí me enseñaron que el domingo es el día de reposo porque Cristo clavó, estoy señalando hacia atrás como si fuese la cruz, clavó los 10 mandamientos en la cruz. Y cuando resucitó, desclavó 9 y dejó clavado el sábado, porque eso era para los judíos. Si tú eres de los que crees esto, permíteme decirte con profundo respeto a tu creencia y a tu convicción que no es así. El sábado jamás fue cambiado. Dios nunca cambia lo que Él establece. Pero quien sí hizo este cambio fue el mismo que le exigió adoración a Jesús en el desierto de las tentaciones. Y creo que tú sabes cuál es ese nombre. Por eso Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, declara que los seguidores de Jesús en el tiempo final serán comprometidos en todos los aspectos por una sociedad que ha sido enseñada por este príncipe de las tinieblas a que se le rinda adoración a través de los distintos mecanismos que él ha dejado, estamentos religiosos, estamentos políticos que exigen adoración. Pero el verdadero pueblo de Dios se mantendrá fiel y solo adorará a Dios, quien es el único que merece nuestra adoración. Hoy es lunes 10 de junio. El título de la lección es La crisis venidera.
Me voy a permitir leer textualmente algunos apartes de la lección que me parecen extremadamente claros y que no necesito yo inventar algo más porque el autor, Mark Finley, ha sido muy claro. Él dice de la siguiente forma: la persecución ha sido habitual a lo largo de la historia cristiana. Yo le voy a anexar un poquito más a lo que el pastor Mark Finley ha dicho. Puedo decir que la persecución se originó incluso allá en el jardín del Edén. Satanás comenzó a perseguir al hombre. Cuando el hombre peca y es expulsado del Edén, la persecución sigue. Caín persigue a su hermano Abel porque éste adoraba a Dios como Dios lo exigió. En cambio, Caín quiso adorar a Dios como a él le pareció. Y tú puedes seguir haciendo el ejercicio y te darás cuenta que en el Antiguo Testamento hubo persecución contra el pueblo de Dios. Continúo con lo que dice el pastor Mark Finley aquí en la lección que él hizo. Sucedió en la Roma pagana, pero fue especialmente evidente en la viciosa persecución de los cristianos que creían en la Biblia por parte de la iglesia medieval, que curiosamente también decía creer en la Biblia. Hágame el favor. ¿Cómo es posible que yo, que creo en la Biblia, que tomo la Biblia como mi norma de fe y práctica, voy a perseguir a un protestante que también cree en la Biblia, pero lo voy a perseguir simplemente porque él no cree como yo creo? Eso no puede ser, pero Satanás se valió de ello. Entonces, la marca de la bestia que hemos venido estudiando y que una vez más te recuerdo, aquí tienes 13 pistas identificatorias para que puedas entender cuál es el cuerno pequeño. 13 pistas identificatorias del cuerno pequeño, que es lo mismo que la bestia a la que nosotros nos estamos refiriendo. La marca de la bestia no es más que el último eslabón de esta cadena infernal. Al igual que las persecuciones pasadas, esta marca de la bestia está ideada para obligar a todos a ajustarse a un cierto conjunto de creencias y a un sistema de adoración aprobado por la mayoría. Afortunadamente nosotros tenemos la palabra profética más segura y ya Dios nos advirtió, se nos anticipó el Señor, bendito sea su nombre, y nos ha dicho: tengan mucho cuidado que en los tiempos finales el tema de la adoración volverá a cobrar una vigencia muy alta. Y aunque hoy muchos no entienden esto del sábado, que a veces hay algunos que atacan a los adoradores del sábado, dentro de nuestras propias filas han salido hombres que dicen: la marca de la bestia no será como se dijo en la profecía. Hermanos, yo prefiero mejor confiar en lo que Dios me ha dicho y prepararme. Adoraré a mi Señor en el día sábado por convicción, porque es el único día en toda la Biblia que recibe el sello de nuestro Dios. Pero la marca de la bestia es un tema que usted debe tener bastante claro. El diablo y sus profesos y sus seguidores, los profesos cristianos, están preparando a todo el mundo para que la marca de la bestia, es decir, la adoración en el día domingo, se haga una realidad. Como vimos en la lección número 9, el conflicto decisivo entre el bien y el mal gira en torno a la adoración. La bestia usará el engaño y cuando no pueda usar el engaño, utilizará entonces la fuerza, la coerción y finalmente la muerte para doblegar a aquellos que han decidido guardar los mandamientos de Dios y permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo. Para hoy martes 11 de junio, el título de la lección es Identifiquemos a la bestia, primera parte. Vamos a tratar de ser precisos en la identificación de las imágenes y de los símbolos que aparecen en esta lección. En primer lugar, definamos quién es el dragón. El libro de Apocalipsis no deja lugar a dudas acerca de la identificación de este dragón en relación con Satanás. ¿Quién es la bestia? Tampoco deja lugar a dudas. Si quieres entender un poquito más las 13 pistas identificatorias de la bestia, aquí te dejo este material. Ya fue subido. Por favor, utilízalo, compártelo, estúdialo, analízalo, porque para ti es que fue diseñado y creado este material. La bestia
no es otro que un poder político religioso que lleva por nombre Iglesia Católica Romana, Iglesia Católica Apostólica y Romana. Yo debo ser muy respetuoso con los feligreses de esta iglesia. ¿Cómo les hago entender? Ustedes no tienen culpa de lo que viven, de lo que se les ha enseñado. La bestia no son ustedes. La bestia no es su familia. La bestia es ese poder que antes que tú nacieras ya existía. Ese poder político religioso que ha reclamado para sí adoración. El Papa se cree Dios aquí en la tierra. Los sacerdotes católicos dicen que tienen poder para perdonar pecados. Y precisamente estas dos características son las que identifican a la bestia, porque habla blasfemias. En la Biblia, la blasfemia es descrita como aquel acto, aquella creencia que tiene una persona de creerse Dios y recibir adoración, número uno. Y número dos, creer perdonar pecados. Estas dos características solo las posee Dios, pero este poder político religioso se arrostró estas dos prerrogativas y hoy tú ves en vivo y en directo cómo el pontífice romano recibe adoración, le besan el anillo como símbolo de su autoridad y a los sacerdotes los verás perdonando pecado. Ego te absolvo, yo te absuelvo. ¿Cómo puede un hombre perdonar los pecados morales y espirituales de otro hombre, siendo él también pecador como el hombre que le confiesa? Por eso, no es difícil para las Sagradas Escrituras identificar quién es el dragón, Satanás, quién es la bestia, el poder que ha derivado del catolicismo romano. Ese poder está enquistado en todo el mundo. Tú puedes perfectamente entender de que el Vaticano es hoy un país como cualquier otro país y que el Papa es el rey de ese país. Miles de personas van a visitar ese lugar. Eso no tiene nada de malo. Personalmente aspiro a ir algún día a conocer la sede del Vaticano por elementos estrictamente culturales. Entonces, mi apreciado hermano y amigo, ¿quién es la bestia? La Biblia la identifica como un poder político religioso. ¿Cuál es ese poder político religioso que se ha atrevido a blasfemar a Dios, haciéndose pasar por Dios aquí en la tierra, como representante de Dios aquí en la tierra? Y número dos, supuestamente tiene el poder para perdonar pecados, tiene nombre propio: la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No hay dudas sobre el particular. Miércoles 12 de junio, el título de la lección es Identifiquemos a la bestia, segunda parte. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios se regocija en adorar al único que merece adoración, suprema adoración, a saber, nuestro Salvador, nuestro Dios. Pero esta bestia, este poder político religioso que hemos identificado, no por capricho, sino por el texto bíblico, como el papado, pretende recibir la adoración. En la lección número 4 estudiamos acerca del principio día por año y observamos que un día profético equivale a un año literal, según los textos de Números el capítulo 14, versículo 34 y Ezequiel capítulo 4, versículo 6. La profecía indica que esta bestia ejercería poder por 42 meses. Esta es la profecía que aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Entonces, 42 meses es igual a multiplicar 42 por 30 días que tiene un mes del calendario judío. Esto nos lleva a 1260 días proféticos o años literales. La historia demuestra con absoluta certeza que el papado ejerció gran influencia a partir del año 538 después de Cristo hasta el año 1798. Si tú le sumas a 538, le sumas 1260 años, eso te lleva inequívocamente a 1798, fecha
en la que el pontífice romano Pío VI fue tomado cautiverio, fecha en la que el papado recibió la herida mortal, cuando el general Berthier, lugarteniente de Napoleón, tomó prisionero al Papa Pío VI y se lo llevó prisionero para España. La Biblia decía algo: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Eso dice Apocalipsis 13:10, y precisamente eso fue lo que le ocurrió a este poder político religioso. El golpe al papado fue extremadamente grave. La Biblia lo identifica como una herida grave pero no mortal. Finalmente no murió. Según Apocalipsis 13:12, la herida mortal sería sanada. Y efectivamente, hoy nos estamos dando cuenta cómo esta herida está siendo sanada. En la actualidad, todos los líderes mundiales le dan la bienvenida al pontífice como embajador de la Iglesia de Roma y lo visitan algunos regularmente en el Vaticano. En un mundo de una inestabilidad sin precedentes, se está preparando el escenario para que el pontífice romano se pueda erigir como la figura nuclear que pueda aglutinar y dar solución a los problemas del mundo. Hace algunos años, cuando era papa, Benedicto XVI dijo lo siguiente: el domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres, libres para la familia y libres para Dios. Al defender el domingo, defendemos la libertad humana. Son expresiones que nosotros debemos tenerla en consideración, porque acuérdate que hay una profecía dada en el mismo libro de Apocalipsis de que se impondrá una ley dominical. Esta ley dominical aparejará la marca de la bestia y vendrán crisis para aquellos que no decidan o que decidan obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que se opongan a guardar el domingo? La pluma de Elena de White, bajo inspiración, no producto de locura, sino producto de una revelación de Dios, dice lo siguiente: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de la anarquía y la corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. Y en las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Estás preparado para esto? ¿Cómo está tu preparación hoy en cuanto a la observancia del sábado? Acuérdate, si hoy, caminando con los de a pie, entiéndase, cuando no hay mayores pruebas, has fracasado en la observancia del sábado, ¿cómo pasarás tú esa prueba cuando vengan los de a caballo? Es decir, cuando vengan pruebas severas. Que Dios nos ayude a prepararnos hoy, cuando todavía tenemos tiempo. Para hoy jueves 13 de junio, el título de la lección es La bestia que sube de la tierra. Tratando de ser altamente efectivos en la interpretación de estos símbolos, vamos a ser precisos. En primer lugar, ¿quién es la primera bestia? Ya lo vimos. Esa primera bestia es el papado. ¿De dónde, dice la profecía, surgiría esa primera bestia? La profecía dice que subiría del mar. ¿Qué representa el mar en la profecía? Apocalipsis capítulo 17, versículo 15 dice que el mar representa muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Entonces, la primera bestia surge del mar, pero la segunda bestia surge de la tierra, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Si el mar representa multitudes y muchas personas, la tierra por oposición representará pocas personas. ¿Qué nación cumple esto? ¿Quién es la segunda bestia? Estados Unidos encaja perfectamente en esta descripción. Y no por capricho, no por capricho.
Cuando las naciones europeas estaban siendo arrasadas por diferente tipo de guerras, muchos de los cristianos emigraron de Europa para poder encontrar una tierra de libertad, tierra en la que ellos se pudieran sentir libres de adorar a Dios conforme a los dictámenes de su conciencia. Por eso América también fue llamada tierra de libertad. ¿Qué pasó con los Estados Unidos? Para el año 1776, Estados Unidos declara su independencia y en el año 1789 adopta su constitución. Y ya prácticamente para finales del siglo XIX, Estados Unidos era considerada una potencia mundial. Y en la actualidad es la potencia mundial en militar y económica más importante del mundo. Pero, ¿por qué decimos que Estados Unidos? Acuérdate tú que la profecía decía que por 1260 años este poder, esta primera bestia, ejercería su poder. Y efectivamente así lo hizo. Pero su poder fue eclipsado en el año 1798. Es decir que Estados Unidos redacta su constitución en el año 1789, 9 años antes de que la primera bestia recibiese su herida mortal. Juan continúa la descripción de la segunda bestia. Tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, no igual, pero hablaba como un dragón. En la profecía bíblica, los cuernos simbolizan poder. Y a diferencia de la primera bestia, que tenía coronas, esta segunda bestia no tiene corona, lo que significa que no es una monarquía. Y los 2 cuernos representan los 2 principios fundamentales de gobierno de los Estados Unidos, a saber, la libertad política y la libertad religiosa. Esta nación, otrora defensora de la libertad, se constituirá, se convertirá en una opresora de la conciencia. Esta nación, mansa al comienzo, semejante a un cordero, finalmente terminará hablando como un dragón y hará que todo el mundo adore a la primera bestia. ¿Cómo lo hará? A través de la imposición de un decreto que exija que todos los habitantes de la tierra adoren un día especial, y este día será el domingo, en oposición al día de sábado que Dios instituyó. Entonces aquí tenemos algo sencillo. Por un lado tenemos a Estados Unidos, que es una nación que goza de libertad, todavía. Pero es increíble que esa nación, que le dio albergue a muchos emigrantes perseguidos por la intolerancia religiosa, se convertirá y se está convirtiendo poco a poco en una potencia intolerante. La profecía no se equivoca. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Oh, queridos, prepararnos. ¿Saben? Lo fascinante de esto es que cuando se identificó a esta bestia por primera vez, Estados Unidos ni siquiera era el país que hoy conocemos. No era el coloso militar y económico que llegó a ser y que todavía es la primera potencia mundial. ¿Eso te dice algo? Yo creo que sí. La profecía no falla. Dios no miente. Para hoy, viernes 14 de junio, el último día del repaso de la lección, el título es para meditar, para reflexionar. Me gusta lo que escribe Mark Finley aquí. Adorar a la bestia y a su imagen alude a Daniel capítulo 3. Ustedes recuerdan que Nabucodonosor, después que tuvo el sueño que Dios le entregó, y después que Daniel le reveló el significado del sueño, Daniel le dijo: tú, oh rey, eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor dijo: si yo soy la cabeza de oro, me voy a hacer una estatua de oro para significar que mi reino nunca se acabará. En esa ceremonia de la inauguración de su estatua de oro, fueron invitados los jóvenes hebreos. Y los jóvenes hebreos dijeron: no vamos a adorar a esa imagen. Por eso en el libro de Apocalipsis, la imagen de la bestia y la adoración a esa imagen evoca los recuerdos de lo que ocurrió allá en la llanura de Dura, en Babilonia. Este rey de Babilonia
le ordenó a Sadrach, Mesach y Abednego, o adoran y se postran delante de esta imagen que yo he hecho, o los mando echar al horno de fuego. Ustedes saben la historia. Análogamente hoy la Babilonia espiritual está exigiendo adoración. Pero queridos, la verdadera adoración nace de una mente instruida por la palabra de Dios. Nace de un alma transformada por el amor de Dios y de un corazón lleno del Espíritu Santo. Estos jamás se amoldarán al mundo actual y nunca le rendirán adoración a este embeleco que Satanás se ha ideado en este sistema papal. Dios, voy a leer textualmente, nunca violenta la voluntad o la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no puede seducir de otro modo. A través del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Y para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y seculares y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Así que estamos advertidos. Yo pienso que la iglesia adventista es una iglesia privilegiada. Tenemos mucha información, pero debe ser acompañada por una sabia preparación. Aléjate, por favor, querido hermano y amigo, de tanta interpretación extremista y fanática. Céntrate en lo que dice la palabra de Dios. Estas cosas que nosotros estamos viviendo hoy son para que tú te prepares más. Yo intento prepararme cada día mejor. Por ello, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este estudio de la lección. Me siento muy regocijado de estar aquí, en este lugar. Ha sido una bendición para mí poder contar con este auditorio natural y te invito para que la próxima semana nos acompañes en la siguiente lección. El título de la lección para la próxima semana es Los acontecimientos finales de la tierra. Recuerda, los acontecimientos finales de la tierra. Vamos a orar para despedirnos. Amado Dios, muchísimas gracias porque no has dejado en oscuridad a tu pueblo. Gracias por la luz que refulge de tus sagradas escrituras y nos muestran el camino que hemos de transitar antes que Cristo vuelva por segunda vez. Gracias porque nos has dado claras enseñanzas y advertencias precisas acerca de los eventos finales. Ayúdanos no solamente a entender los eventos finales, ayúdanos a compartir estas enseñanzas con otras personas, pero mucho más importante, ayúdanos a prepararnos para vivir delante de ti de una manera intachable. Gracias por escucharnos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Bendiciones.